Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi madre egoísta sedujo a mi esposo, pero él suplicó mi perdón al enterarse de su decepcionante herencia. ¿Debería vengarme o perdonarlos? Mi vida se ha convertido en un auténtico torbellino debido a las acciones egoístas y codiciosas de mi madre desequilibrada y mi futuro exmarido, quien es igual de insensato. Quisiera poder recurrir a mis amistades para desahogarme, pero es un asunto demasiado íntimo y bochornoso para compartirlo con cualquiera que conozca en persona. Créanme, una vez que les revele los pormenores de mi situación, comprenderán por qué lo digo. Lamentablemente, no cuento con muchos familiares cercanos a quienes acudir en busca de consuelo. Por eso estoy aquí, volcando mis sentimientos principalmente en la comunidad de Reddit, y también para cerciorarme de que no soy la villana de la historia, como ellos quieren hacerme creer. Todo comenzó hace apenas un par de semanas, cuando mi esposo Kevin, con quien llevo casada 3 años, me soltó de la nada que deseaba separarse porque se había enamorado de mi madre. Sí, lo han leído correctamente, y no es una broma de mal gusto. Pueden imaginar mi estupefacción, que rápidamente se transformó en repulsión cuando confesó que llevaban 3 meses manteniendo una aventura a mis espaldas. Jamás sospeché nada, pues andaba inmersa en mi trabajo y su comportamiento no me pareció lo suficientemente extraño como para percatarme. Para que entiendan mejor el contexto, mi madre me tuvo a los 20 años, cuando aún cursaba la universidad. Ahora yo tengo 27 y ella 47. Mi padre nunca estuvo presente en nuestras vidas. La abandonó en cuanto supo que estaba embarazada e incluso la instó a abortar. Pero ella vio en mí una excusa perfecta para dejar sus estudios, así que decidió tenerme y le comunicó a mi abuela materna su deseo de ser madre. Mis abuelos gozaban de una posición económica holgada que le permitió tomar esa decisión, aunque no les agradó en absoluto que renunciara a la universidad. Intentaron persuadirla de que retomara sus estudios después de mi nacimiento, pero se negó rotundamente. En su lugar, probó suerte en diversos oficios antes de decantarse por la decoración de interiores. No me refiero a que sea una diseñadora de interiores profesional, simplemente asesora a la gente sobre dónde colocar sus muebles y cómo adornar sus estancias para que resulten visualmente atractivas. Es algo muy solicitado entre la gente adinerada, así que se le da bastante bien. Carece de formación especializada, pero como mi abuelo era un reputado agente inmobiliario, le conseguía trabajos. Mi madre es la persona más voluble y poco fiable que conozco, y tiene muchísima suerte de pertenecer a una familia pudiente, porque de lo contrario estaría en la calle. Prácticamente me criaron mis abuelos, ya que mi madre nunca tenía tiempo para mí. Cuando no estaba ocupada con su trabajo, se dedicaba a ser una mariposa social mientras yo era una niña. De hecho, durante mucho tiempo pensé que mis abuelos eran mis verdaderos padres y que mi madre era mi hermana mayor o algo por el estilo. Así transcurrió mi infancia y al llegar a la adolescencia ya había perdido toda esperanza con mi madre, pues seguía siendo tan despreocupada con su vida como siempre. Mi abuelo falleció cuando yo cursaba 7º grado y desde entonces éramos solo mi abuela y yo contra el mundo, incluyendo a mi madre, porque la mayor parte del tiempo era una auténtica pesadilla lidiar con ella. Quiero decir, si alguna vez has tenido que explicarle a tu madre con 15 años por qué no es buena idea irse a Islandia con un tipo que conoció en Tinder hace apenas 2 días, entonces entenderás cómo fueron mis años de adolescencia. Es una completa idiota y no le importa en absoluto cómo su comportamiento afecta a los demás, ni siquiera a su propia familia. Mi abuela me inculcó la idea de que estaría sola después de que ella falleciera, porque mi madre nunca sería de ninguna ayuda para mí. Así que me esforcé muchísimo y escalé posiciones en la empresa en la que trabajo actualmente, porque no quería dejar nada al azar. Soy CEO de mi compañía y gano el doble que Kevin. Él es jefe de ventas en una empresa más pequeña, pero nunca lo he juzgado por ello ni lo he hecho sentir inferior. Parte de mi éxito se debe a que me gradué en una de las mejores escuelas de negocios del estado y realicé prácticas en la misma empresa en la que trabajo ahora, gracias a los contactos de mi abuela. Ella me enseñó a ser humilde, a diferencia de Kevin y mi madre, que se creían grandes estrellas sin haber logrado nada todavía. Conocí a Kevin en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace unos 5 años y congeniamos de inmediato porque teníamos muchas aficiones en común. Salimos durante 2 años y cuando me pidió matrimonio no tuve que pensarlo 2 veces antes de aceptar.
Era un buen hombre, o al menos eso creía yo entonces. Siempre bromeaba sobre lo atractiva que era mi madre, lo cual no era del todo falso. Nunca la consideraría atractiva porque está como una cabra, y además es mi madre, pero no puedo negar que se ajusta bastante bien a los cánones de belleza para su edad. Quiero decir, ha ganado una cantidad considerable de dinero embaucando a la gente para que crea que su supuesta decoración Feng Shui funciona, y gran parte de ese dinero se lo ha gastado en maquillaje y botox, así que evidentemente parece atractiva para su edad. No pretendo menospreciar a los auténticos especialistas en decoración con formación profesional, y supongo que tal vez el Feng Shui de verdad funcione, pero lo que sea que haga mi madre es una estafa porque literalmente no tiene ni idea del tema. Pensé que Kevin sería diferente a los otros hombres con los que había salido antes y que podría confiar en él, pero eso también resultó ser una equivocación. Bromeaba sobre cómo mi madre tenía un aspecto lo bastante juvenil para pasar por mi hermana, y a pesar de mi tensa relación con ella, yo lo dejaba pasar porque nadie imaginaría que algo así pudiera suceder realmente. Mantuve el contacto con mi madre por mi abuela. Ella me convirtió en quien soy, y siempre le estaré eternamente agradecida por ello, incluso si eso implicaba tener que soportar a su hija psicótica. Mi abuela nunca estuvo dispuesta a renunciar a mi madre, porque era una mujer maravillosa que amaba a su hija a pesar de todos sus defectos. Y luego está mi madre, que nunca fue capaz de quererme más que a sí misma, a pesar de todos mis esfuerzos. Incluso después de que mi abuela falleciera hace casi un año, seguí intentando mantener el contacto con mi madre. Nuestra relación era pésima, pero aún así me sorprendí a mí misma protegiéndola más por obligación hacia mi abuela que por su propio bien. Pero eso se acabó cuando Kevin me confesó lo de la aventura hace 2 semanas. Me lo contó esa misma noche, después de que yo regresara por la tarde de un viaje de negocios. Me dijo con total seriedad que estaba enamorado de mi madre y que querían estar juntos a partir de ahora. Al principio pensé que estaba de broma y me eché a reír, pero por primera vez no se rió conmigo. Prosiguió relatándome con todo lujo de detalles cómo él y mi madre habían estado manteniendo un romance a mis espaldas durante 3 meses. Kevin y yo discutimos por alguna tontería, y en ese momento mi madre le envió un mensaje de texto pidiéndole consejos sobre cómo arreglar sus auriculares. Así fue como empezaron a hablar, y poco a poco se convirtió en algo más que una amistad. Me aseguró que inicialmente no tenía intención de llegar tan lejos, pero simplemente sucedió y no pudieron evitarlo. Lo eché de casa esa misma noche, y se marchó sin oponer demasiada resistencia porque sabía que podía irse directamente a casa de mi madre. Creo que debí de terminarme una botella entera de vino mientras lloraba como una niña esa noche. Me quedé despierta hasta altas horas de la madrugada, llorando tanto que mis ojos se hincharon al doble de su tamaño. Hacia las 4:30 de la mañana, incapaz de lidiar con la abrumadora ira y el dolor de todo aquello, decidí enviarle un mensaje de texto a mi madre. Estaba borracha, y eso probablemente me empujó aún más a enviar ese mensaje. Le solté un montón de insultos. Le dije que era una pésima hija para la abuela y una madre terrible para mí, y que iba empeorando cada vez más con la edad. Le espeté que en el mejor de los casos era una estafadora, y que en cuanto se le acabaran el botox y los rellenos, Kevin vería la bruja fea que era en realidad y también la dejaría tirada. No esperaba que respondiera a eso, pero lo hizo, y vaya si su respuesta fue reveladora. Me dijo que tal vez algún día perdería su belleza, pero nunca se quedaría sin su cuenta bancaria, que estaba a punto de aumentar 10 veces gracias al testamento de la abuela. Lo había olvidado por completo mientras estaba de luto por mi abuela, pero su abogado nos había informado de que nos comunicarían exactamente lo que nos había dejado una vez transcurrido el periodo de prueba. El proceso llevaría entre 6 y 9 meses, y ya habían pasado 7, así que pronto tendríamos noticias suyas. Mi abuela le había indicado a su abogado que no nos informara sobre lo que podíamos esperar exactamente antes de que finalizara el periodo de prueba. Lo único que se nos permitía saber era dónde quería ser enterrada, y eso es todo. Así que ni mi madre ni yo sabíamos lo que nos había dejado, pero teniendo en cuenta que poseía mucho dinero, activos y propiedades, esperábamos una gran cantidad, o más bien mi madre lo esperaba, porque lo único que me importaba en el momento en que mi abuela falleció era que se había ido y ahora estaba realmente sola. El contenido de su testamento no me importaba demasiado porque, de todos modos,
No me interesa el dinero más que mis relaciones personales. Pero evidentemente a Kevin sí le importaba, y por eso eligió a mi madre en lugar de a mí, porque ambos esperaban que su herencia fuera mayor que la mía. Debían de estar bastante seguros de ello también, porque la forma en que mi madre alardeaba al respecto me hacía sentir como si ya hubiera recibido noticias del abogado y supiera lo que iba a heredar antes que yo. En cualquier caso, no respondí a ese mensaje después y traté de borrarlo todo de mi mente. Al día siguiente hablé con mi abogado y le dije que quería presentar la demanda de divorcio lo antes posible. En el plazo de una semana desde la confesión de Kevin, había presentado la demanda de divorcio y él había sido notificado. Ahora lo único que teníamos que hacer era esperar a que todo esto terminara para que él pudiera vivir el resto de sus días con la madre de su exesposa. Pero ocurrió algo milagroso, y realmente tengo que agradecerle a mi abuela por esto, porque incluso después de su muerte sigue apoyándome. Ya le había pedido al abogado de mi abuela, el ejecutor del testamento, que nos informara por separado porque no podía soportar estar en la misma habitación que mi madre y Kevin. Así que hace 5 días me dijo que mi madre ya había sido informada de lo que había heredado y ahora era mi turno. No tenía expectativas porque realmente no sabía qué iba a pasar, pero al salir creo que debí de ser la persona más feliz que existía en este planeta en ese momento. Había heredado todo el dinero, los activos y las propiedades de mi abuela, mientras que mi madre no recibió más que un anillo de diamantes y unos pendientes a juego que mi abuela solía llevar. Eso es todo lo que heredó mi madre. Al parecer, la razón por la que mi abuela me lo dejó todo fue que había cuidado de mi madre durante toda su vida, pero ahora que ella rondaba los 50, mi madre era lo bastante mayor como para empezar a cuidarse a sí misma. Así que, irónicamente, mi abuela, que siempre me había dicho que estaría sola después de que ella muriera, se aseguró de hacerme lo suficientemente independiente como para no depender de la herencia, y la única mujer que había contado con la herencia de mi abuela durante toda su miserable vida no se quedó prácticamente con nada. Así que en realidad era ella la que estaba sola. Era el karma en su mejor expresión, y nunca me había sentido tan reivindicada como en ese momento. Mi madre se enteró justo 1 hora antes que yo, pero después de eso no sabía qué iba a pasar. Estaba emocionada porque sabía que, aunque mi madre no intentara ponerse en contacto conmigo, Kevin seguramente lo haría, y eso es exactamente lo que sucedió. El tipo podría haber esperado un poco por pura apariencia, pero no tenía paciencia, y me envió un mensaje de texto al día siguiente diciendo que había cometido un terrible error y que quería volver conmigo si todavía lo aceptaba. Dijo que mi madre y él nunca estuvieron destinados a estar juntos, y que pasar esos pocos días con ella le hizo darse cuenta de lo bien que estaba conmigo. Así que ahora había recapacitado y quería darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Literalmente me eché a reír a carcajadas cuando leí su patético intento de reconciliación. Probablemente no tenía ni idea de que yo sabía que mi madre apenas había heredado nada y que ya no había una gran herencia que esperar. Después de un día entero meditando sobre qué decirle a Kevin, finalmente respondí a su mensaje con un emoji de payaso y luego lo bloqueé. También estaba 100% segura de que debía contarle la verdad a mi madre, así que, por si acaso, hice una captura de pantalla del mensaje que me había enviado Kevin y se la envié con 3 emojis de payaso. Apagué el móvil después de eso porque no quería lidiar con ninguno de los dramas que inevitablemente se desatarían a continuación. En su lugar, puse Netflix y disfruté de mi noche sin permitir que Kevin o mi madre me fastidiaran más. A la mañana siguiente, me enteré de las consecuencias de mi mensaje. Fue la hija de la vecina de mi madre quien me contó todo lo sucedido. Mi madre todavía vive en la casa donde crecí, para que lo sepan. Mi abuelo le dejó esa casa a su esposa y a su hija para que vivieran allí, así que después de la muerte de mi abuela, mi madre siguió viviendo allí. La hija de la vecina y yo somos amigas, así que fue bastante sincera conmigo y me contó que alrededor de las 10 de la noche empezaron a escuchar muchos gritos provenientes de la casa de mi madre, pero nadie se molestó en ir a comprobar qué pasaba porque todos conocían la clase de persona que era mi madre y no les caía nada bien. Luego, de repente, los gritos se intensificaron y eso finalmente los hizo salir. Mi madre había echado físicamente a Kevin de la casa y él yacía en la acera mientras ella le lanzaba todo tipo de objetos y le gritaba las cosas más viles y repugnantes. Kevin chillaba porque ella
le había arrojado un libro de tapa dura que le golpeó de lleno en la frente, provocándole una herida que requirió 5 puntos de sutura. Kevin presentó cargos contra mi madre, y aunque solo tuvo que pagar una multa por tratarse de una falta leve, fue bastante grave, porque Kevin resultó realmente herido. Ella no tenía intención de lastimarlo tanto, y tampoco estaba en sus cabales en ese momento, así que la policía la dejó marchar sin más. También ayudó que contara con un abogado muy bueno y fuera amiga de la esposa del fiscal. Por supuesto, mi madre me culpó de todo en cuanto regresó a casa y me envió un montón de mensajes horribles desde su segundo número, que yo no había bloqueado, y he estado haciendo todo lo posible por ignorarlos. Pero realmente no puedo evitar preguntarme si lo ocurrido fue de verdad culpa mía o no. Lo que Kevin y mi madre me hicieron es definitivamente imperdonable, pero ahora siento que debería haberme limitado a dar gracias por mis propias bendiciones en lugar de intentar entrometerme en sus vidas para fastidiarlos. Lo que hice fue por despecho y enfado también, y no es que me sienta orgullosa ni nada por el estilo. Si hubiera sabido que esto tendría unas consecuencias tan descabelladas, jamás le habría enviado esa captura de pantalla a mi madre. Literalmente solo quería que ambos se sintieran mal, pero nunca pretendí que nadie resultara gravemente herido. Que yo sepa, mi madre nunca ha tenido antecedentes de violencia física, así que esto no era algo que pudiera haber imaginado de antemano. Me siento fatal por lo sucedido, y los constantes intentos de mi madre por victimizarse a sí misma y hacerme quedar como la mala me están haciendo sentir peor. Kevin ha estado publicando citas críticas sobre la traición y cosas por el estilo, lo cual es sumamente irónico, pero eso es aparte. En este momento, siento que me están haciendo parecer la villana solo para desviar la culpa hacia otra persona. Pero no sé si soy la culpable por intentar arruinar la relación de mi madre y mi futuro ex esposo después de que ella alardeara sobre cómo me quitó a mi hombre con una herencia que ni siquiera tiene. Actualización 1. Gracias a todos por ser tan increíblemente solidarios en los comentarios. Agradezco todas sus amables palabras, especialmente a las personas que hablaron bien de mi abuela. Sí, era única en su especie, y creo que fui muy afortunada de tenerla en mi vida. Realmente fui una de las personas más afortunadas del mundo por haber tenido a alguien con una personalidad tan magnánima como la de mi abuela formando parte de mi infancia, lo que compensa el hecho de tener una madre como la que tengo. Ya no me siento culpable por lo que pasó, porque lo que hice no fue tan grave. Ellos arruinaron mi matrimonio, así que yo arruiné su relación, ojo por ojo. Mi madre es quien lo golpeó y atacó al tipo del que supuestamente está enamorada, así que no voy a sentirme mal por eso en absoluto. Ella es la loca aquí, no yo, y desde luego no va a conseguir que me sienta como la villana cuando ella lo hizo todo mal. Kevin resultó herido, y me siento mal por él porque un ataque físico nunca está justificado, pero al mismo tiempo es el mismo tipo que literalmente engañó a su pareja de tantos años con su madre. Eso es simplemente asqueroso, y no puedo imaginar a nadie pensando que todavía tiene derecho a pedirle a su pareja que lo perdone y lo acepte de nuevo después de hacer algo así. Estaba engañándonos a las dos, a mi madre y a mí. Lamento que se haya lastimado, pero tampoco es culpa mía, no es mi responsabilidad y tampoco es mi problema. He decidido bloquearlos a todos en todas las plataformas que existen. Incluso bloqueé a mi madre en PayPal, así que ya saben que va en serio. También he estado considerando obtener una orden de alejamiento porque mi madre se ha vuelto una desquiciada. No se puede saber qué podría hacer a continuación, y si está molesta conmigo por arruinar su relación, podría ir a por mí después. No quiero eso, pero tampoco quiero renunciar al lugar y la carrera por los que tanto he trabajado y mudarme solo porque mi madre esté loca. Una orden de alejamiento es mi mejor opción para protegerme. Espero que no llegue a eso. Actualización 2. Parece que al final tendré que solicitar una orden de alejamiento. Ignoré por completo a mi madre durante casi 2 semanas y estaba empezando a seguir adelante con mi vida. Kevin también respondió a mi petición de divorcio y no la estaba impugnando, así que parecía que las cosas volvían a su cauce. Con abundante terapia y amor propio, finalmente superaría este desagradable incidente. Desafortunadamente, mi madre decidió regresar para aterrorizarme y ayer la encontré esperándome en mi jardín delantero, justo enfrente de mi puerta. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo y no estaba de humor. Le dije que se largara o llamaría a la policía desde dentro del coche, pero no se movió, y en cambio, me espetó que podía intentar lo que quisiera,
pero que no se marcharía hasta que tuviera una conversación conmigo sobre la herencia. Le dije que podía hablarme desde lejos porque sentía curiosidad por saber qué quería decir. Me dijo sin rodeos que quería la mitad de lo que yo había heredado porque era lo justo, ya que mi abuela era su madre y no solo mi abuela. Me reí en su cara y le contesté que ella era la última persona que debería hablar sobre lo que es justo. Luego le ordené que se fuera porque no iba a darle nada y marqué el 911 por si intentaba algo. Me miró con furia y empezó a caminar hacia mi coche, así que instintivamente subí las ventanillas. Lo hice justo a tiempo porque en cuanto llegó al vehículo, le dio una patada al panel del lado del copiloto y lo abolló. Solo pude ver la abolladura después de salir del coche, lo que no hice hasta que la vi meterse en su propio coche y alejarse. Fotografié el daño como prueba. Y también tengo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran que mi madre causó la abolladura. Llamé a mi abogado y le conté lo sucedido, manifestando que quería solicitar una orden de alejamiento contra mi madre. Intenté presentar una denuncia policial, pero como es amiga de la esposa del fiscal, el jefe de la comisaría me dijo que tenía las manos atadas y no podía ayudarme. No importa, al menos tengo las grabaciones de seguridad que muestran claramente su rostro. Incluso hice una copia de seguridad en mi ordenador para no perderlas. Los próximos días van a ser estresantes como el infierno, con todas las idas y venidas que tendré que hacer al juzgado, pero al menos me quitaré de encima a estas personas. Actualización 3. Hola a todos. He estado ocupada últimamente con los procedimientos de divorcio y todo eso. Estamos en medio de las negociaciones del acuerdo en este momento, y está siendo condenadamente frustrante. Al menos logré obtener una orden de alejamiento contra mi madre la semana pasada, así que eso está resuelto. Kevin y su abogado han inventado un montón de mentiras, así que estoy intentando reunir todas las pruebas de su infidelidad para la próxima reunión, y con suerte eso pondrá fin a esto. Es molesto, pero voy a terapia con regularidad para gestionar mi ira y procesarla para que no interfiera en mi vida diaria. Si he aprendido algo de todo esto, es que no quiero acabar como mi madre. Solo necesitaba desahogarme aquí por un tiempo, pero ahora me siento mejor y supongo que volveré cuando el divorcio haya finalizado.